Porque los grandes comercios de Canarias reclaman libertad de horarios y de días para la apertura de sus negocios. Los empresarios alegan que es una demanda de los clientes y que está extendida en muchos países. Los comercios insisten en que la fórmula de apertura libre es necesaria para competir en igualdad de condiciones con las ventas por internet y para adaptarse al cliente que quiere comprar en cualquier momento a pesar de las quejas de los sindicatos. Algunos también piden flexibilizar las normas para limitar la implantación de nuevas superficies comerciales. Pues de este asunto vamos a hablar en esta mañana. Ya se lo hemos avanzado en nuestra sala de invitados con Ángeles Palmero, que es directora general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias. Señor Palmero, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Buenos días. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Bueno, la demanda actual reclama esa libertad de horario. ¿Se justifica, señora Palmero? Actualmente en Canarias tenemos unos aspectos básicos que regulan los horarios comerciales. Y actualmente sabemos que cada año se celebran las comisiones insulares. En esas comisiones insulares se determinan los 10 domingos o festivos de apertura del comercio al siguiente año, isla a isla. Precisamente ya el consejero de Economía, don Pedro Ortega, ha firmado la orden para esa apertura en el 2018. Y luego tenemos que dejar sobre esta mesa que también hay una libertad de horario comercial en todos aquellos comercios que se encuentran en las calificadas zonas de gran afluencia turística, es decir, cualquier ayuntamiento turístico o cualquier ayuntamiento que su municipio reúna una serie de características, a propuesta del alcalde, oídas las cámaras de comercio, los comerciantes, los sindicatos y previo informe de la consejería competente en turismo, se tomará la decisión de calificar esa zona. Y ahí hay una libertad horaria y también hay que recordar que cualquier comercio con menos de 300 metros cuadrados de superficie útil y venta no tiene ningún tipo de restricción en cuanto a horario comercial. Y eso es como está la norma hoy en Canarias y regula perfectamente. Otra cosa es con estas demandas, como ustedes muy bien indicaban, de las demandas de las grandes superficies. No nos olvidemos que la Comisión Nacional de la Competencia habla a futuro que la mejor regulación para una buena competencia es no condicionar la oferta y sí favorecer la demanda para que los operadores se adapten a los patrones de esa demanda. Por lo tanto, no olvidemos que estamos en Europa y que vamos avanzando. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que antes, igual que determinábamos los 10 días, domingos o festivos en esas comisiones insulares, se determinaban un criterio único, un periodo único de rebaja. El gobierno de Canarias, efectivamente, el gobierno de Canarias presentó varios recursos porque entendía que de alguna manera surtaban las competencias. Sin embargo, a día de hoy, el Gobierno de Canarias tiene que cumplir con una sentencia del Tribunal Constitucional donde estipula que el periodo, las ventas en rebaja, la fija el comerciante bajo su criterio y también el periodo de duración. Lo que les quiero decir es un antes y un después. A veces no es la voluntad sino lo que el mercado impone y lo que la norma a nivel europeo o nacional también nos indica. Innovar no es solo mecanismos y tips, es también mentalidad. Y también hay que ponerse de acuerdo, imaginamos, se ha avanzado mucho, se ha cambiado con respecto a las rebajas, a los horarios comerciales, ya lo ha indicado señora Palmero, pero entre los argumentos que ponen las grandes superficies está la competencia directa que hace el comercio electrónico, que ahora supone pues la posibilidad de poder comprar los 365 días, las 24 horas del año y luego las 24 horas del día. ¿Esto aquí en Canarias se puede considerar como una competencia directa que haga? Por supuesto. ¿Sí? No olvidemos que el comercio electrónico, el comercio online, está abierto las 24 horas. Por eso ellos piden poder abrir las 24 horas. Y con un clic puedes realizar una compra. Eso es una realidad que no podemos negar. Pero también tenemos que poner en valor algo. En ese foro de grandes superficies que se celebró hace poquitos días, todos coincidían que realmente aquí lo importante es el cliente. El cliente, antes de comprar online, suele llegar a un comercio presencial a observar, a comprobar. Si tú enamoras al cliente, seguramente las garantías que le da el comercio presencial, el buen trato, también es un valor añadido. Lo que les quiero decir es que todo esto que se baraja son posibilidades que a día de hoy tenemos unos aspectos básicos en nuestra legislación y que a futuro todo es posible, como es el claro ejemplo de las rebajas, de no querer
ese cambio de criterio unificado y, sin embargo, un tribunal constitucional, bajo la norma, bajo el estándar europeo, indicar que las ventas en rebajos son siempre bajo el criterio del comercio y también su periodo de rebaja, su duración. Dice usted, señora Palmero, que esto depende de un cambio de mentalidad. Es verdad que en este foro participaban representantes de grandes centros comerciales y siempre han escuchado la queja de los pequeños y medianos comerciantes. Dicen que ellos económicamente no pueden afrontar la apertura de sus comercios, los festivos y todos los fines de semana, porque les generaría hasta contratar más empleos. ¿Esto se justifica también de esta manera? ¿O generalmente les pueden crear ganancias esa apertura, esa libertad de horario al pequeño y mediano comercio? Esa es una asignatura pendiente que tenemos de debate profundo, porque igual que decimos que están entrando a Canarias 16 millones de turistas, no podemos vivir ajeno, articular el gasto turístico con el comercio. Pero es que no podemos estar ajenos a articular el comercio con la cultura, con el ocio, con la restauración. Lo que les quiero decir es que el Gobierno de Canarias, al comercio tradicional, al comercio minorista que está en nuestras ciudades, que está en nuestros barrios, cuando llegaron los grandes equipamientos comerciales a Canarias, nuestro pequeño comercio no podía competir, fue un cambio importantísimo, ni con horarios, ni con aparcamientos. ¿Qué hace el Gobierno de Canarias? Pues esas zonas, que ahora las denominamos zonas comerciales abiertas, donde estaba la empresa familiar, el comercio minorista, que se iba despoblando porque no podían con esas competencias, a día de hoy podemos decir que el Gobierno de Canarias, con fondos FEDER, partidas de los cabildos y ayuntamientos consensuados con ellos y fondos del Gobierno de Canarias, hay una inversión en infraestructuras de 72 millones de euros. ¿Qué tenemos ahora en Canarias? Pues 62 potenciales zonas comerciales abiertas, y les puedo garantizar que el comercio minorista que está en esas zonas comerciales abiertas no tiene ningún tipo de complejo, es más, tiene un valor añadido. Un centro comercial cerrado no tiene las características de un centro comercial abierto. Edificios emblemáticos, patrimonio, plazas, parques. ¿Y qué está haciendo el Gobierno de Canarias? Apoyando al comercio minorista a través de una subvención para que promocione sus zonas comerciales abiertas, para que las dinamice, y no de cualquier manera. Queremos proyectos atractivos que fidelicen al visitante y al turista, proyectos ligados a la cultura, ligados al patrimonio, ligados a nuestra idiosincrasia, a nuestras singularidades. Por lo tanto, estamos trabajando para que unos y otros, porque no nos olvidemos que soy la directora de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias y que en la norma caben tanto unos equipamientos como otros. Lo que tenemos es que marcar la diferencia y que todos, sin quitarse luz unos a otros, puedan brillar. De hecho, las grandes superficies dicen que necesitan de las zonas comerciales abiertas para poder subsistir, es decir, tiene que ser algo mutuo, ¿no? Bueno, el Gobierno de Canarias celebramos el Congreso de Zonas Comerciales Abiertas de Canarias y nos encontramos con que las grandes superficies están viendo que quieren volver a las ciudades, que quieren volver a los pueblos y están buscando locales comerciales porque se están dando cuenta que el valor añadido está en esa sensación que tú tienes de poder pasear por una zona accesible, amena, atractiva, activa, que si tú le pones un poco de emoción, de música, de sensación, eso invita al consumidor. Y en toda esta conversación que estamos teniendo, a veces nos olvidamos del verdadero protagonista, que son los consumidores y los usuarios y sus hábitos y nuevos hábitos. Y precisamente le quería preguntar por eso, señora Palmero, porque es verdad que están las zonas comerciales abiertas, ya recuperadas, conviviendo con los centros comerciales, pero si un centro comercial grande quisiera abrir las 24 horas en Canarias, porque ese sí se lo puede permitir y puede pagar a sus trabajadores, ¿eso sería posible de aquí a unos años? A día de hoy no. A día de hoy no, pero podría. Es un horario comercial común y zonas de gran afluencia turística. Porque en Madrid sí ha ocurrido ya, hay un centro que abre 24 horas. A futuro, como les digo, todo es posible y yo no me cierro porque estamos en Europa, porque las normas cambian, porque los hábitos de nuestros consumidores y usuarios cambian, porque tenemos una entrada de turistas y tenemos que brindar ciudades comerciales para ese gasto turístico. Digo que les comento qué tenemos y qué puede venir a ¿Y se generarían nuevos puestos de trabajo o lo haría más precarios en los puestos de trabajo? Mire, les vuelvo a repetir que lo importante es el cliente quiere un buen servicio y un empresario en condiciones, porque a veces llamamos empresario a cualquier entidad física o jurídica. Un empresario necesita especializar
es su comercio, dar un buen servicio, y eso daría lugar a más puestos de trabajo, porque no creo que ninguna de las tres que estamos en esta mesa seamos conscientes y demos pie a que se puedan crear atropellos en los consumidores, en los trabajadores. No nos olvidemos que nuestras empresas tienen convenios que regulan los sueldos y los horarios, y si hay algo que se sale de esa norma, lo que hay es que denunciarlo. Bueno, pues veremos qué ocurre en los próximos tiempos. Ángeles Palmero, que es directora de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Buenos días. Buen día.